Y para ello nos acompañan, como bien lo decía Juan Ramón, nuestro influencer de mascotas, mi querido Gus Mascotas, y además el médico veterinario zootecnista Ernesto Fentanes, quien es jefe del Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnista de la UNAM. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Y de verdad es un placer muy buenos días. Que estén aquí para platicarnos acerca de esto, mi querido Gus. Exactamente, porque además, bueno, además de que la UNAM, ¿no?, es nuestra principal casa de estudios, nuestra alma mater de muchos de nosotros, pues bueno, además se encarga de preocuparse por el bienestar de los animales. Esto lo hacen pues muchas veces a través de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, la cual cuenta con los mejores especialistas en nuestro país, pero además, pues bueno, se encargan de llevarla a todo el mundo, a toda la gente, haciendo estas jornadas de bienestar animal en las cuales van a haber pláticas, va a haber feria de adopción, va a haber esterilizaciones y en fin, Ernesto, cuéntanos todo lo que va a haber ahí en esta jornada. Así es, Gustavo, este 25 de agosto en las Islas Ciudad Universitaria tenemos esta jornada que por quinto año consecutivo se está haciendo. Como lo dice Gustavo, está la participación de la facultad, los 17 departamentos académicos. Cada uno de ellos va a dar una plática relativo a lo que es el bienestar animal y a la importancia de la medicina veterinaria como labor en la sociedad. Muchos pensamos que solamente es el cuidado de perritos y gatitos. No sabemos todo lo que hay atrás de la producción de alimentos, todo lo que hay de esa producción de alimentos, la inocuidad de los mismos para que no nos hagan daño, los problemas de sanidad, el contacto continuo de las personas con los animales. Nos pueden traer muchos riesgos de enfermedades que se pueden transmitir entre nosotros. Y por ejemplo, nosotros si tenemos mascotas, ¿cuál sería como la vía para poder acceder a estas jornadas? O sea, si hay que registrarnos, si solamente llegamos ese día, si quisiéramos ser parte de una plática, ¿cómo checamos los horarios? Lo pueden checar en las redes sociales de nuestra facultad, los comparto después con Gustavo. Vamos a tener vacunación antirrábica, desparasitación y esterilizaciones. Quiero comentarles que las esterilizaciones se agotaron. El registro fue a finales del mes de junio, entonces pues... O sea, ya están programadas. Ya están programadas. Exactamente, para que la gente sepa y no vaya a llegar y no se nos vaya a enojar de que no pudieron esterilizar a sus Pero mascotas. para hacer análisis, para saber cómo se encuentran nuestros animalitos, si tienen bichitos, si no tienen bichitos, va a haber revisiones bucales, que es muy importante cuidar la salud dental de nuestros animales de compañía, va a haber estas pláticas, va a haber adopciones, entonces de todas formas pueden ir. Así es. Está bien padre porque al final, bueno, yo quería hacer una pregunta sobre, digo, me complace mucho el saber que ya no hay espacio para las esterilizaciones, porque de repente se oye mucho que tenemos que esterilizar a nuestros perros o a nuestros gatos y hay gente que dice que no porque les damos como ciertos caracteres humanos, ¿no? Como de no se va a realizar como mamá, como papá. No, de un experto me gustaría saber cuál es la postura sobre la esterilización de animales. Es un punto muy importante. Si nosotros esterilizamos a nuestras mascotas, hablando de hembras, por ejemplo, antes de su primer celo, reducimos en un 90% la probabilidad de que presenten algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer en lo que es su aparato reproductivo. Entonces creo que es bastante, o sea, en caso de machos. El primer celo. O sea, durante los primeros 6 meses. Exactamente, antes de los 6 meses. ¿Y con los machos qué es lo que ocurre? Con los machos reducimos el comportamiento de territorialidad, que es muy importante para que nuestros perros no se vayan a pelear con el perro del vecino. Y bueno, si tenemos perro, hembra y macho en la casa, bueno, sí. Evitamos que exactamente. Evitamos que llegue el vecino y se le monte en la pierna, que a veces es bastante en la sala incómodo. platicando y de repente ya te están dando cariño en la pierna. Así es. Pero, por ejemplo, hablando de los bichos, ¿cada cuánto debemos desparasitar a nuestras mascotas también? Cada 3 o 6 meses. Ah, caray. Claro, y más cuando los sacamos. Ándale, Hugo, ya anda muy qué mal mal padre entonces. soy. Exacto. Así es, cuando los sacamos a pasear, cuando están en contacto con otros animales, no sabemos las condiciones sanitarias en las que puedan estar los otros. Ahora, algo animalitos. muy importante, y no me dejas mentir, Ernesto, que por ejemplo también la cultura de la desparasitación está cambiando. Antes se les desparasitaba, no sé, una vez al año, cada 6 meses. Ahora con estas, por ejemplo, estas pruebas que se van a hacer en esta jornada, atacan directamente si es que el perrito tiene un bicho o no tiene un bicho. También eso es importante, porque no necesariamente lo tienes que estar desparasitando por desparasitar. Así es, y sabemos a qué bicho atacar específicamente. Eso está muy bueno. ¿Y cuál va a ser el horario? Ya sabemos que es el sábado 25 de agosto, pero ¿desde qué hora vamos a poder estar ahí? A partir de las 10 de la mañana. ¿Y hasta? Hasta las 5 de la tarde. Ah, ok, bueno, ahí Entonces está. tienen tiempo para acudir. Tenemos
vacunación antirrábica gratuita y desparasitación gratuita. Entrada Voy a libre. ir. Así Entrada es. libre. Y si no alcanzan también en esta ocasión Ajá. a asistir, en la Facultad de Medicina Veterinaria todo el año hay vacunaciones, esterilizaciones a bajo costo y bueno, están los especialistas. Está buena. Ah, Así muy es. Oye, bien, pues ahí qué está. maravilla. Pues Gus, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas Gracias. gracias. Gracias a ustedes.